Muchos hombres creen que el fracaso proviene de factores externos. Un jefe injusto, una economía desfavorable o una oportunidad que nunca se presentó. Sin embargo, la realidad es que, la mayor parte de las veces, el enemigo más destructivo habita en su interior. Se oculta en sus patrones de pensamiento, en los diálogos que repite en su mente y en las justificaciones que camufla como razonamientos lógicos. Yo, Brian Tracy, he comprendido que lo que los separa del triunfo no son las condiciones que los rodean, sino sus creencias. Cada idea que aceptan sin examinar se puede transformar en una barrera invisible que los mantiene atascados, incluso cuando creen que se están esforzando. Pero así como se adoptan creencias limitantes, también es posible deshacerse de ellas. La mente es flexible, y cuando aprenden a dirigirla en vez de someterse a ella, su realidad se transforma. El triunfo no inicia al alcanzar logros. Inicia cuando deciden dejar de traicionarse a sí mismos con su forma de pensar. Los siguientes pensamientos, aunque parezcan inofensivos, están frenando su progreso día a día. Reconocerlos es el primer paso para liberarse. El primer pensamiento que lo aleja del éxito es uno de los más comunes, más aceptados y más destructivos: no soy suficiente. No lo dice en voz alta, quizás ni siquiera lo piensa con claridad, pero lo siente, lo carga. Lo arrastra cada vez que duda, cada vez que se compara, cada vez que frente a una oportunidad, cree que otro está más preparado, más capacitado, más listo. Esa idea silenciosa de que le falta algo, de que no está a la altura, de que hay un vacío en su interior, esa idea lo detiene. No porque sea verdadera, sino porque la ha repetido tantas veces que su mente la ha convertido en ley. Y una vez que el cerebro está programado, no busca desafiar esa creencia, busca confirmarla. Entonces lo empuja a tomar decisiones pequeñas, a soñar bajo, a conformarse, a posponer, a no aparecer, no por falta de capacidad, sino por lealtad a esa mentira que repite cada mañana. No soy suficiente. Y esa mentira se filtra en todo. En cómo camina, en cómo habla, en cómo mira, en cómo decide. Lo hace tibio, lo hace inseguro, lo hace lento. Porque si en el fondo cree que no vale lo suficiente, entonces no se permitirá ganar. Porque si gana, será visto. Y si es visto, teme ser descubierto como un fraude. Ese es el pensamiento raíz de la mayoría de sus bloqueos. No es el miedo al fracaso, es el miedo a que descubran que no merece el éxito. Y así se destruye sin darse cuenta, rechazando oportunidades, evitando retos, quedándose en lo seguro, postergando hasta el punto del sabotaje. Y luego lo justifica. No era el momento. No me sentía bien, no tenía tiempo. Pero la verdad cruda, es que algo dentro de usted decidió no avanzar porque cree que no vale lo suficiente. Tiene que entender esto ahora. Nadie alcanza una meta grande creyendo que no la merece. Nadie se convierte en su mejor versión desde una identidad herida. Tiene que reescribir esa creencia. No cuando tenga resultados, no cuando otros lo validen. Ahora, aunque duela, aunque aún no tenga pruebas, aunque la voz del pasado grite lo contrario, tiene que mirarse al espejo y afirmar con fuerza: soy suficiente, no por lo que he logrado, sino por lo que he decidido construir. Porque cuando se reconoce como suficiente, empieza a moverse diferente, a hablar con más claridad, a tomar decisiones con más coraje, a dejar de pedir permiso para existir. Este pensamiento, aparentemente pequeño, ha saboteado miles de vidas. No grita, no se nota, solo susurra. Pero susurra todos los días, y lo que se repite todos los días se convierte en verdad. Romper esa verdad falsa es su deber. Silenciar esa voz es su responsabilidad, porque mientras no lo haga, seguirá actuando como alguien que pide disculpas por querer crecer. Y ese hombre nunca llega lejos, porque no es el mundo quien lo detiene. Es él mismo, con una sola frase repetida una y otra vez. Pero si hoy la reconoce, si hoy decide no obedecerla más, entonces ya no es el mismo. Porque quien cambia su pensamiento raíz cambia su destino. El segundo pensamiento que lo aleja del éxito es igual de silencioso, igual de aceptado y aún más peligroso: ya es demasiado tarde para mí. Lo ha pensado al ver a otros avanzar. Lo ha sentido al intentar empezar algo nuevo, cuando su mente le recuerda su edad, sus errores pasados, sus intentos fallidos, el tiempo perdido. Y ese pensamiento lo paraliza porque suena razonable. Tiene forma de lógica. Si hubiera empezado antes, ya estaría allí. Si no me hubiera equivocado, hoy tendría más. Si no me hubiera detenido, ya habría llegado. Y queda atrapado en ese ciclo, lamentando el pasado y congelado en el presente, como si el tiempo fuera el enemigo y no su inacción. Lo más triste es que esa idea ya es tarde, viene envuelta en una tristeza que parece sabiduría. Lo hace sentir maduro, realista, consciente. Pero no lo es. Es una excusa disfrazada de reflexión. Porque no es el tiempo el que lo limita.
Es lo que ha decidido hacer con él. No importa si tiene 30, 40, 50 o más. No importa si falló una vez, 10 veces o 100. Lo que importa es si aún tiene aliento en el pecho y decisión en los ojos. Porque hay hombres que a los 25 ya se rindieron, y hay otros que a los 60 apenas están comenzando. La diferencia no está en el calendario, está en la mentalidad. Tiene que destruir esa creencia de que ya pasó su momento. No existe el momento perfecto. Existe el momento que usted decide aprovechar. Y ese momento es siempre ahora. Cada minuto que pasa lamentándose es un minuto robado al hombre que podría ser, al negocio que aún puede construir, a la familia que aún puede formar, al cuerpo que aún puede entrenar, a la disciplina que aún puede adoptar. Usted no controla el pasado, pero sí controla lo que hace con lo que le queda. Y si cada día empieza con ya es tarde, está declarando su renuncia en voz baja, está aceptando un futuro mediocre por un pasado que ya no puede cambiar. Mírese con honestidad, pregúntese con crudeza, ¿a quién beneficia esa creencia? ¿A su mejor versión? ¿A su propósito? ¿A sus hijos si los tiene? ¿A la persona que aún quiere ser? No. Solo beneficia a la parte de usted que busca justificarse para no actuar, que quiere protegerse del riesgo de volver a intentar. Pero esa parte no puede liderar su vida. Esa parte debe callar, y calla cuando usted se levanta y actúa. Cuando convierte su edad en combustible, no en freno. Cuando usa lo vivido como base, no como prisión. Porque la vida no se mide en años, se mide en decisiones. Y cada decisión tomada con fuerza puede recuperar tiempo perdido, acelerar avances, devolverle el impulso. Nunca es demasiado tarde si el fuego aún arde. Nunca es tarde si la voluntad aún respira. Pero si deja que ese pensamiento guíe sus mañanas, seguirá caminando en círculos, repitiendo en voz baja lo que algún día será su epitafio. Pudo haber sido más. No lo permita. No hoy. No usted. Porque el reloj no se detiene. Pero usted tampoco tiene que detenerse. El tercer pensamiento que lo sabotea parece inofensivo, incluso modesto, pero es una sentencia camuflada. No quiero destacar. Tal vez lo disfraza de humildad. Tal vez dice que no le interesa llamar la atención, que prefiere estar detrás, que lo suyo no es figurar. Y aunque suena noble, muchas veces es solo miedo. Miedo a exponerse. Miedo a ser criticado. Miedo a brillar. Y que alguien quiera apagarlo. Entonces se esconde. Se achica. Baja el volumen de su talento, de sus ideas, de su presencia. Cree que así evita problemas, que así se mantiene seguro. Pero en realidad, se elimina solo. Se borra de las oportunidades antes de que siquiera aparezcan. Porque el mundo no le rogará que muestre su valor. No le tenderá una alfombra roja para que aporte lo que sabe. No se detendrá a descubrirlo si usted mismo se entierra en la invisibilidad. Tiene que decidir mostrarse. Tiene que decidir alzar la voz. Tiene que decidir ocupar espacio. No por ego, por responsabilidad. Porque su crecimiento no solo le sirve a usted, sirve a su familia, a sus compañeros, a su entorno. Usted callado no ayuda a nadie. Usted escondido no transforma nada. Y si espera a sentirse totalmente listo para aparecer, esperará toda la vida. Porque nadie se siente completamente preparado. Nadie está libre de dudas. Lo que sí se puede sentir es compromiso. Y ese compromiso lo empuja, lo mueve, lo impulsa aunque tiemble. Tiene que entender que su grandeza no es un lujo. Es una obligación. Esconderse no es humildad. Es traición. Minimizarse no lo hace más accesible. Lo hace más inútil. Porque nadie puede aportar desde la sombra. Y ese pensamiento no quiero destacar muchas veces esconde un miedo más profundo. El miedo a no sostener el nivel, a llegar y no poder mantenerse. Pero ese miedo no se vence huyendo. Se vence creciendo, preparándose, tomando el riesgo y aceptando que a veces fallará. Pero eso no lo define. Lo que lo define es su capacidad de aparecer, de levantarse, de mostrarse una y otra vez hasta que su voz, su carácter, su impacto ya no puedan ignorarse. Destacar no es ser el más ruidoso, es ser el más auténtico, el más firme, el más comprometido con su visión. Y si esa visión lo incomoda, es porque es real, porque lo desafía, porque lo empuja a ser más de lo que se ha permitido ser. Así que no la esconda. No la reprima, no la posponga, hable, escriba, comparta, proponga, cree, y sobre todo, camine con la convicción de que su presencia vale, de que sus ideas tienen fuerza, de que su historia contada con verdad puede transformar a otros. Porque el hombre que deja de temerle a la visibilidad comienza a ocupar el lugar que la vida tenía reservado para él desde el principio. Y ese lugar no está en la sombra, está al frente, en luz, en voz, en acción. Ahí es donde lo necesitan, ahí es donde debe estar.
El cuarto pensamiento que lo sabotea se disfraza de sentido común, pero es una prisión mental, no es el momento adecuado. Una frase que suena prudente, estratégica, madura, pero en el fondo es solo una excusa elegante para no actuar. Porque si es honesto consigo mismo, lleva años diciéndose eso, ahora no puedo, cuando tenga más dinero, cuando termine esto, cuando esté más preparado. Y así pasan los meses, los años, la vida, esperando el momento perfecto, un momento que no existe, un escenario ideal que nunca llegará. Porque la vida siempre tendrá caos, incertidumbre, algo que atender, algo que temer, algo que falta. Si espera que todo esté en orden para actuar, nunca se moverá, y si no se mueve, ya está fracasando. Este pensamiento ha destruido más sueños que el miedo al fracaso. Porque al menos quien fracasa lo intentó. Pero quien espera el momento ideal ni siquiera empieza. Se convierte en un experto en planes no ejecutados, en ideas que suenan bien pero que nunca tocan tierra. Y lo peor, empieza a creerse esa mentira, empieza a pensar que está siendo inteligente al esperar, pero en realidad, está siendo cobarde. Está evitando la incomodidad que todo cambio verdadero exige. Porque lanzarse ahora, con lo que tiene, con lo que sabe, con lo que puede, significa enfrentar sus límites reales. Y eso duele, eso asusta, eso lo deja expuesto, pero también lo libera. No espere a que todo se alinee. Alinee usted. Actúe desde donde está con lo que tiene. Porque es ahí donde nace el verdadero crecimiento. No en la comodidad, sino en el caos elegido, en el riesgo que lo despierta, en la decisión que lo sacude. Si quiere cambiar su vida, tiene que hacer las paces con el hecho de que nunca será el momento perfecto, pero siempre será su responsabilidad. Y eso es poder. Poder de elegir, poder de actuar, poder de avanzar sin garantías, pero con determinación. Y si esta parte del mensaje resuena en usted, si algo en su pecho le dice que no es casualidad, que hoy era el día para escuchar esto, entonces suscríbase ahora. No lo haga por el canal. Hágalo por la promesa que está a punto de hacerse a usted mismo. No espero más. Me muevo. Porque a partir de ahora, no se trata de tener más información, se trata de tener más acción. Y cada nuevo video será una herramienta para recordárselo, para empujarlo, para sacarlo de ese estado de pausa eterna donde ha vivido demasiado tiempo. Escriba en los comentarios. No necesito el momento perfecto. Actúo ahora. No lo haga por otro. Hágalo por usted. Para dejar constancia de que hoy fue el día en que dejó de esperar permiso. El día en que se miró al espejo y dijo, estoy listo. Aunque no me sienta listo. Porque ahí empieza el verdadero cambio. No en la seguridad, sino en el compromiso. Y el compromiso no espera. El compromiso decide. El compromiso actúa. Y el hombre que actúa, aunque tiemble, siempre está por delante del que espera. Siempre. El quinto pensamiento que lo sabotea parece racional, casi lógico, pero es profundamente limitante. No vale la pena si no es perfecto. Esa idea lo empuja a retrasar, a revisar 1000 veces, a nunca sentirse listo. Porque si no lo puede hacer impecable, si no se ve como lo imaginó, si no cumple sus estándares idealizados, entonces lo pospone, lo abandona o ni siquiera lo empieza. Y ese perfeccionismo que parece exigencia sana, es en realidad una trampa disfrazada de excelencia. Es una estrategia del miedo que se viste de disciplina. Porque quien espera perfección antes de empezar ha elegido la inmovilidad. Ha confundido calidad con parálisis. Y la vida no recompensa al más detallista. Lo recompensa al que actúa, corrige, aprende y vuelve a actuar. Usted no necesita hacerlo perfecto. Necesita hacerlo real. Necesita dar un paso. Aunque sea torpe, aunque no sea como lo soñó, aunque le falte técnica, estética o experiencia, porque lo que lo lleva al siguiente nivel no es la perfección, es la constancia, es el ajuste, es el camino recorrido con intención. Usted no se convierte en un hombre de éxito porque todo le salga bien desde el principio. Se convierte en un hombre de éxito porque no se detiene aunque algo salga mal, porque no necesita aprobación para seguir, porque no necesita perfección para avanzar. Lo más triste es que este pensamiento le roba la oportunidad de aprender. Porque quien no comienza por miedo a no hacerlo perfecto, jamás se expone al error. Y por tanto jamás mejora. Pero quien se lanza con humildad, con apertura, con coraje, aprende 10 veces más que quien observa desde la orilla. Porque está en el juego. Porque siente en carne propia lo que se necesita. Porque lo vive, no lo teoriza. Y ese aprendizaje, aunque venga con raspones, es el que lo afila, el que lo endurece, el que lo hace crecer de verdad. Mírelo con claridad. ¿Cuántos proyectos ha dejado en pausa por no estar a la altura? ¿Cuántas ideas han muerto en su mente porque no estaban listas?
¿Cuántas oportunidades ha dejado pasar por miedo a no hacerlo perfecto? Esas no fueron decisiones racionales. Fueron actos de miedo decorado. Y si no lo reconoce, seguirá repitiendo ese patrón toda su vida. Terminará admirando a quienes se atrevieron y castigándose en silencio por no haberlo hecho usted. Rompa hoy esa idea. Hágalo mal si es necesario. Pero hágalo. Publique. Grabe. Escriba. Hable. Proponga. Intente. Porque el que se atreve en su versión imperfecta avanza 1000 veces más que el que se entrena eternamente en silencio, esperando volverse invencible. Y ese avance, aunque sea lento, aunque no parezca espectacular, construye un hombre sólido, un hombre que se respeta porque actúa, porque no espera la perfección para empezar a vivir su propósito. Porque entiende que la perfección no es el punto de partida, es el resultado de haber fallado muchas veces con coraje y haber seguido adelante. Y ese hombre, el que actúa aunque no se sienta listo, es el que inevitablemente llega. El sexto pensamiento que lo sabotea vive en la comodidad, en lo familiar, en lo que ha hecho toda la vida sin cuestionarlo. Siempre he sido así. Esa frase que parece una aceptación madura de su personalidad, es en realidad una cadena disfrazada, porque al repetirla está diciendo, no puedo cambiar. Está declarando que su pasado define su futuro, que lo que fue, lo que ha hecho, lo que ha tolerado, lo convierte en algo fijo, inamovible, determinado. Y eso es mentira. No hay identidad más peligrosa que la que se cree definitiva. Porque si usted cree que ya es así, entonces no importa cuántas metas escriba, cuántos libros lea, cuántos videos mire, todo su sistema mental trabajará para confirmarle que no puede cambiar. No porque carezca de capacidad, sino porque su pensamiento se volvió su frontera. Siempre he sido desordenado, siempre he sido flojo, siempre he sido impaciente, siempre me cuesta enfocarme. Esas frases no son descripciones, son sentencias, son etiquetas que usted mismo se ha puesto durante años. Y al repetirlas, su mente construye su comportamiento en torno a ellas, porque el cerebro prefiere la coherencia antes que la verdad. Si usted dice que es flojo, actuará como flojo para no traicionar esa historia. Si dice que no tiene disciplina, su cuerpo encontrará formas de confirmarlo, porque una identidad declarada se convierte en una instrucción para el subconsciente. Y si quiere cambiar su realidad, no basta con cambiar hábitos. Tiene que cambiar la raíz, lo que piensa que es. Usted no es sus costumbres. Usted no es sus defectos repetidos. Usted es lo que decide ser a partir de hoy, porque el cambio no es negar su historia, es reescribirla con coraje, es decir, fui así hasta ahora. No tiene que negar que le costó, no tiene que ocultar que ha fallado, pero sí tiene que declarar que ya no está dispuesto a definirse desde su versión rota, porque lo que se repite se fortalece. Y si cada día reafirma lo que no quiere ser, seguirá construyéndose desde ahí. Tiene que hablarse con otra intención, tiene que cambiar esas frases automáticas por afirmaciones conscientes. En lugar de siempre he sido así, diga, hoy actúo diferente. En lugar de no soy disciplinado, afirme, estoy entrenando mi disciplina cada día. En lugar de soy muy impulsivo, diga, estoy desarrollando control sobre mis emociones. No porque sea mentira, sino porque es una dirección, una orden a su mente, una nueva programación. Y esa programación, sostenida día a día, es la que cambia comportamientos. Porque lo que uno declara con convicción todos los días termina convirtiéndose en realidad. No permita que lo que ha sido anule lo que puede ser. No se conforme con una identidad que lo encierra. Usted puede romper esa narrativa, puede elegir ser un hombre nuevo, puede decidir desde esta mañana, desde este minuto, desde este pensamiento, que no es esclavo de lo que fue, que está en construcción constante, que tiene derecho a evolucionar, que no necesita permiso para cambiar, solo voluntad, solo decisión. Solo una voz interna que diga con firmeza, hoy elijo ser distinto. Y esa elección es suficiente para empezar. El séptimo pensamiento que lo sabotea es uno de los más insidiosos. Se disfraza de realismo, de sensatez, de madurez emocional. No quiero decepcionarme otra vez. Lo ha pensado tras fallar, tras invertir tiempo, energía, esperanza y no obtener lo que buscaba. Ese pensamiento nace del dolor de haber creído en algo que no funcionó, en alguien que no cumplió, en un sueño que no se concretó, y como dolió, su mente creó un sistema de defensa. Mejor no te ilusiones, mejor no esperes tanto, mejor no sueñes en grande. Pero ese sistema que parece protegerlo, en realidad lo está matando por dentro. Porque vivir sin esperanza, sin impulso, sin metas reales, es existir a medias. Este pensamiento lo convierte en un hombre que se guarda, que se mide, que se apaga, que dice, veremos qué pasa en vez de voy a hacer que pase, que prefiere no sentir entusiasmo para evitar la caída. Pero así como evita la caída, también evita el vuelo, porque no se puede avanzar con un pie en el freno. No se puede construir nada sólido si el motor interno está lleno de dudas, de precauciones excesivas, de miedo al golpe.
Y ese miedo, si no se enfrenta, lo hará vivir en lo mínimo, en lo seguro, en lo predecible, en lo tibio. Y lo tibio no transforma, lo tibio no deja huella, lo tibio no cumple destino. Tiene que entender que no vino a este mundo para protegerse del dolor. Vino a crecer, a descubrir, a expandirse. Y en ese camino habrá decepciones, caídas, cosas que no salgan como esperaba. Pero también habrá momentos de grandeza que solo experimentará si se atreve, si vuelve a confiar, si se entrega al proceso con todo, aunque le duela otra vez. Porque ningún hombre fuerte se formó esquivando heridas, se formó enfrentándolas, superándolas, aprendiendo a levantarse no más rápido, sino más sabio, más decidido, más firme. Si vive evitando la decepción, terminará decepcionado de sí mismo, porque sabrá muy en el fondo que no se dio la oportunidad real, que no lo intentó con todo, que se quedó a medio camino por miedo a perder. Pero no hay peor pérdida que mirar atrás y saber que nunca se lanzó, que nunca lo dio todo, que vivió desde la duda, desde la protección, desde la precaución excesiva. Y eso pesa, eso arde, eso duele más que cualquier caída. Hoy mire ese pensamiento de frente, reconózcalo, agradézcale por querer protegerlo, y luego despídalo, porque usted no necesita más protección, necesita más coraje, más decisión, más compromiso con su versión futura. Dígase, ¿puedo soportar la decepción? Lo que no puedo soportar es vivir estancado, porque el hombre que se atreve, aunque pierda, siempre gana algo. Y ese algo experiencia, carácter, claridad lo fortalece, lo eleva, lo prepara, y lo convierte lentamente en alguien que ya no le teme al intento, porque sabe que él mismo es más grande que cualquier resultado. El octavo pensamiento que lo sabotea se disfraza de compasión, de justicia, de equilibrio, pero es una forma sutil de autosabotaje. Primero tengo que ayudar a todos los demás. Lo ha pensado muchas veces al querer enfocarse en sus proyectos, pero sintió culpa por priorizarse. Se sintió egoísta. Postergó metas porque otros lo necesitaban más. Y esa culpa lo llevó a ponerse siempre en segundo plano, a regalar su energía, su atención, su tiempo antes de darse a sí mismo lo que realmente necesitaba. No hay nobleza en vivir constantemente para los demás si eso implica vaciarse a uno mismo. Porque un hombre agotado no puede sostener a nadie. Un hombre desconectado de sus metas, de su salud, de su propósito, se convierte en una sombra funcional. Sirve, pero no vive. Está presente, pero sin alma. Y el mundo está lleno de hombres así. Buenos padres, buenos hermanos, buenos compañeros que se olvidaron de ser buenos consigo mismos. Que confundieron amor con sacrificio total. Que por querer ser todo para todos, dejaron de ser algo para sí mismos. Tiene que entender esto. No puede dar lo que no tiene. No puede enseñar fortaleza si vive en debilidad. No puede inspirar si vive frustrado. No puede sostener si está roto. Por eso, priorizarse no es egoísmo, es estrategia, es inteligencia emocional, es construir una base sólida desde donde pueda ayudar a otros sin destruirse en el proceso. Porque cuando usted crece, los que lo rodean crecen. Cuando usted brilla, les muestra que también pueden hacerlo. Cuando dice no con firmeza, está enseñando límites sanos. Y cuando se pone en primer lugar, no está olvidando a los demás, está preparándose para servir mejor. Pero ese pensamiento, primero todos los demás, ha sido alimentado por años, tal vez por cultura, por familia, por experiencias pasadas, y si no lo cuestiona, seguirá guiando sus decisiones. Lo hará trabajar de más, dar de más, ceder de más, mientras sus sueños se pudren en el fondo del cajón. Y un día se mirará al espejo y se preguntará, ¿cuándo fue la última vez que elegí por mí? ¿Cuándo fue la última vez que me escuché? ¿Cuándo fue la última vez que fui prioridad? Y si no sabe la respuesta, es hora de hacer un corte. De hoy en adelante, repítase con claridad, ayudo mejor cuando estoy fuerte. Y para estar fuerte, tengo que elegirme. No todo el tiempo. No de forma egoísta. Pero sí con decisión. Con conciencia. Porque usted también importa. Su descanso importa. Su proyecto importa. Su salud emocional importa. Y cuando lo acepta sin culpa, sin justificación, empieza a moverse distinto. A levantarse con más energía. A poner límites con más paz. A construir sin resentimiento. Recuerde esto, los que realmente lo aman no quieren verlo apagado, quieren verlo completo, pleno, vivo, así que no se traicione en nombre de la ayuda. Porque el mayor acto de amor que puede ofrecer es convertirse en la mejor versión de sí mismo, y eso solo ocurre cuando deja de postergarse y empieza a caminar con firmeza hacia lo que lo hace fuerte. Aunque al principio incomode, aunque al principio duela, porque después, cuando esté completo, podrá dar desde el desborde, no desde la carencia. Y eso cambia todo. El noveno pensamiento que lo sabotea es uno que muchos han adoptado como escudo, sin darse cuenta de que también es una jaula.
Ya intenté y no funcionó. Esa frase parece un hecho, una experiencia resumida, pero en realidad es una conclusión anticipada, un cierre prematuro, porque no está describiendo lo que pasó, está decretando que eso define lo que vendrá. Y esa es una de las formas más trágicas de autosabotaje. Usar el pasado como prueba de que el futuro no vale la pena. Tal vez lo intentó con fuerza, tal vez dio todo, tal vez puso el corazón, el cuerpo, las horas, la fe, y no vio resultados. Tal vez incluso se rieron de usted. Y eso duele. Lo entiendo, porque nadie quiere volver a exponerse. Nadie quiere repetir la sensación de fracaso. Pero tiene que entender esto. Un intento fallido no es un destino sellado. Es un paso que lo acercó, aunque no parezca. Un intento que le mostró qué no hacer, qué ajustar, qué parte de usted necesita más desarrollo. Pero si lo convierte en excusa para no volver a moverse, entonces no fue un paso. Fue un entierro. No se castigue por haber fallado. El que se castiga es el que deja de intentar. El que se hunde es el que deja de creer. El que se apaga es el que deja de actuar. Porque la verdad es esta. Usted no está determinado por lo que no logró. Está determinado por lo que aún está dispuesto a construir. Y si ese pensamiento ya intenté y no funcionó, sigue gobernando su mente, entonces cada vez que vea una oportunidad, se recordará a sí mismo que no vale la pena. Pero eso no es real. Es una defensa. Es un blindaje para evitar más dolor. El problema es que ese blindaje también evita su crecimiento, porque no puede crecer quien se niega a volver a empezar. Pregúntese algo muy simple. ¿Es más doloroso volver a intentar o quedarse con la duda de lo que pudo haber sido? ¿Es más incómodo fallar otra vez o vivir una vida donde el esfuerzo dejó de existir? Porque hay hombres que fallan y se levantan más sabios, y hay hombres que fallan una vez y se entierran para siempre. ¿Cuál quiere ser usted? ¿El que convierte el intento en experiencia o el que convierte la experiencia en excusa? Tiene que decirse esto con total honestidad. Tal vez antes no funcionó, pero hoy no soy el mismo. Y si realmente no es el mismo, si ha aprendido, si ha crecido, si ha cambiado, entonces es justo volver a intentar, no por terquedad, por evolución, porque ahora lo hará con más precisión, con más temple, con más carácter, y aunque falle otra vez, seguirá aprendiendo, y llegará a un punto donde ya no importará cuántas veces lo intentó, sino cuánto resistió, cuánto ajustó, cuánto se comprometió con su visión sin importar el ruido del mundo. Los grandes resultados llegan para quienes se niegan a cerrar la historia antes de tiempo. Y usted tiene la pluma en la mano. ¿Va a escribir un final de renuncia? ¿O va a seguir escribiendo una página más? Una versión mejorada. Una vida que todavía merece ser construida. Porque lo que no funcionó antes no es su sentencia. Es solo un peldaño más. Y los peldaños no son fracasos. Son parte de la escalera que lo lleva exactamente a donde siempre quiso llegar. Y finalmente el 10º pensamiento. El más sutil, el más común, el más devastador. Así estoy bien. Una frase que parece paz, pero que en realidad es resignación disfrazada. Una frase que se dice cuando ya no quiere luchar, cuando ha aprendido a sobrevivir en la mediocridad, cuando se ha acomodado en lo que no duele, pero tampoco lo desafía. Así estoy bien no significa plenitud. Significa conformismo. Significa que ha dejado de imaginar un nivel superior. Que ha apagado la voz que un día lo empujó a crecer. Que ahora, más que vivir, se mantiene. Lo entiendo, porque llega un punto donde uno se cansa. Donde ya no quiere más esfuerzo, más intentos, más presión. Solo quiere descansar. Solo quiere no volver a sufrir. Pero si ese descanso se convierte en forma de vida, lo que está haciendo es rendirse de forma elegante. Está envolviendo su potencial en papel de rutina, está apagando su fuego interior por miedo a que vuelva a quemarlo. Y se dice a sí mismo, estoy bien, pero no está bien. Está anestesiado. La mente ama lo conocido aunque sea insuficiente. Ama lo predecible aunque no lo llene. Y ese pensamiento así estoy bien, le permite seguir existiendo sin incomodidad, sin preguntas, sin exigencias. Pero también sin evolución, sin intensidad, sin propósito. Porque el propósito no florece donde hay comodidad excesiva. Florece donde hay hambre, curiosidad, incomodidad con lo que es y visión de lo que podría ser. Mire a su alrededor. Observe su vida. Pregúntese con brutal honestidad. ¿Estoy viviendo o estoy manteniéndome? ¿Siente entusiasmo por sus días? ¿O los repite como un ritual sin alma? ¿Siente que aún hay algo por construir? ¿O ya le vendió su fuerza al calendario, al cansancio, al ya? Porque el hombre que dice, así estoy bien, pierde el derecho de reclamar un destino diferente. No se trata de estar mal. Se trata de querer más profundidad, más sentido, más presencia, más impacto, más vida. Y lo más triste es que ese pensamiento no mata de golpe, mata lento, apaga sin ruido.
Va marchitando la ambición, la energía, los sueños, hasta que un día se despierta y se da cuenta de que pasaron años y no cambió nada. Que lo único que hizo fue sostener lo que ya no le hacía bien por miedo a perder lo poco que tenía. Pero usted no vino a sostener. Vino a avanzar, a expandirse, a descubrir. Y si algo dentro de usted se está revolviendo ahora, si siente que estas palabras lo confrontan, entonces es porque no está bien. Y eso es una bendición, porque quien aún siente incomodidad, aún tiene impulso. Y quien aún tiene impulso aún puede cambiarlo todo. No se diga más esa frase. No la repita, no la crea. Dígase otra. Una que lo despierte. Una que lo ponga de pie. Una que lo saque del letargo. Puedo más. Merezco más. Estoy listo para el siguiente nivel. Porque cuando cambia esa frase, cambia su energía. Y cuando cambia su energía, el universo responde. Las oportunidades lo notan. Las personas adecuadas lo sienten. Y su vida, sí, su vida empieza a girar. No por magia, por decisión. Porque el verdadero enemigo no es la escasez, no es el fracaso, no es el miedo. Es el pensamiento cómodo, pasivo, sedante que le susurra cada mañana. Así estás bien hoy. Cállalo. Y dé paso a una nueva etapa. A un nuevo estándar. A un nuevo usted. Porque lo mejor de su historia todavía está esperando ser escrito.